y de poder compartir un poco de lo muy poco que sé con todos ustedes. Bueno, lo primero fue cómo elegí el tema para esta disertación. Y cuando mi papá me dijo que tenía que hablar sobre un tema, la verdad lo pensé mucho. ¿Qué podía aportarles yo desde mi escaso conocimiento sobre administración de empresas a ustedes que fuera algo de valor? Entonces estuve mucho tiempo debatiéndome cuál sería el mejor tema para brindarles. Tanto es así que estaba en el supermercado pensando qué tema iba a elegir y me quedaba frente a las estanterías de comida. No sé si habrán pensado que me quería llevar algo, pero solamente estaba buscando el tema y creo que di con él. O al menos eso espero. Quedará a juicio de ustedes si resulta un tema de utilidad o no. Muchas veces eh, pasamos por alto la empresa del ser. En su carrera de administración de empresas, en su estudio de pregrado y estudios posteriores que deseen emprender, les van a dar muchas herramientas sobre gestión de riesgos, inversiones, trabajo en equipo, liderazgo, etcétera. Pero pasamos por alto este componente fundamental de lo que es ser un ser humano, la empresa del ser, como yo la llamo, o quiénes somos nosotros mismos. Y es que somos conceptualmente indistinguibles de una empresa. ¿Por qué es esto? Porque nos moldeamos en un ambiente que está constantemente cambiando, lleno de competitividad. También trabajamos en equipo, sufrimos pérdidas, experimentamos ganancias, necesitamos una visión y una misión para poder existir y los ejemplos continúan. Solo nos hace falta un SA en el nombre y ya seríamos una empresa cada uno. Pero dejamos pasar de alto esta empresa hasta que las cosas empiezan a salir mal. Y lastimosamente siempre salen mal. Si hay algo común para la experiencia humana, algo que todos compartimos, es el dolor, la dificultad, el estrés y la pérdida. Muchas veces vienen de imprevisto a nuestras vidas y acaban con todo lo que nosotros pensábamos que éramos. Porque muchas veces tenemos nuestra identidad asociada a un título, a una pertenencia material o quizás a un vínculo con alguna otra persona. Entonces, cuando el dolor ataca, ¿qué hacemos para seguir en pie? ¿Qué hacemos para que esa empresa del ser no se derrumbe tras todo ese sufrimiento? Y no quiero que me malinterpreten. El dolor y el estrés no son necesariamente algo malo. Desde el punto de vista médico y fisiológico, el estrés es útil como respuesta ante el peligro para el ciclo de respuesta de huida o lucha. Sentimos un poco de estrés y el cuerpo libera un poco de cortisol para que nos podamos concentrar mejor. Se reduce el campo de visión, nuestra atención se avispa, por así decirlo, y nos enfocamos en eso que queremos resolver. El dolor, por otro lado, también es algo que en pequeñas cantidades es bueno, porque es un indicativo de que el estado natural se ha visto perturbado indeseadamente. Por ejemplo, podemos estar cocinando y tocamos por accidente el sartén, sentimos dolor. Eso es un circuito dentro del cerebro de cada uno, de casi todas las personas, porque hay excepciones de personas que no sienten dolor, y es algo que está dentro de nosotros, es inseparable. Y no necesariamente significa algo malo. Pertenece a eso que es nuestro instinto de supervivencia, lo que nos preserva del peligro. ¿Dónde está el problema? Cuando todos los días sentimos estrés, cuando el dolor no se acaba y es constante, cuando las dificultades parecen insondeables o insuperables, ahí es donde está el problema. Por ejemplo, el estrés está mediado por el cortisol. Como dije, a corto plazo es bueno, les permite resolver las cosas, concentrarse mejor, pero a largo plazo les puede causar muchas enfermedades, muchas de índole cardíaca, y no les va a permitir desenvolverse de la mejor manera, por así decirlo, tomar las mejores decisiones. Lo mismo con el dolor. Si sentimos dolor a cada rato, ¿cómo va el cerebro a interpretar cuál es la verdadera amenaza si siempre la alarma está activada? Entonces, frente a las dificultades de la vida, frente al dolor y frente al estrés, lastimosamente muchas personas optan por una solución permanente a un problema temporal.
Son personas que las dificultades y el dolor en su vida las han llevado a tomar la irrevocable decisión de acabar con ellos mismos. En otras ocasiones, quizás no tan dramáticas, pero sí igual de graves, las dificultades nos hacen renunciar a aquello que más anhelamos. Y la muerte de una persona no es solo la muerte física, también es la muerte de sus sueños. Entonces, ¿cómo hacemos o qué podemos hacer para escapar de esta realidad? La respuesta corta es que no podemos, porque así es la vida. Desde que nacemos, venimos al mundo llorando, o eso asumo. No sé si alguno vino y no lloró, porque pasa. En nuestra infancia pueden ocurrir cosas, nos peleamos con un amiguito, nos caemos de la bicicleta, y de adultos el dolor no se detiene tampoco. Muchas veces se piensa que un adulto ya tiene la vida solucionada, que debería tener todo lo que es y todo lo que debe hacer, pues listo, ha vivido muchos años, ha visto muchas cosas, debería saber cómo funciona la vida. Pero los adultos tampoco son inmunes al dolor. Muchos quizás ponen su mejor cara para que no se note, pero llevan una pesada carga por dentro. Y en el caso de los jóvenes, no es menos cierto. Muchas veces nos dicen que ¿por qué decimos que sentimos dolor? ¿O por qué nos quejamos de la vida? Si no hemos vivido lo suficiente como para saber que es difícil. Pero personalmente considero que eso no es cierto. Incluso a una edad muy temprana, un joven puede sufrir bastante y ese sufrimiento puede moldear su vida o encaminarlo por una mala dirección. También existen las personas que frente a la adversidad toman la cruel decisión de acabar con la vida de otras personas. Son diferentes mecanismos que cada uno adopta para lidiar con esta realidad que es inseparable de la experiencia humana. Todos sentimos dolor, todos pasamos dificultades, todos nos estresamos e imagino que todos hemos llorado en algún momento. Quizás fue por perder algo especial para nosotros, quizás un ser querido murió a raíz de una enfermedad o un lazo se rompió o perdimos algo que era muy importante para nosotros, para nuestra identidad. Quizás fracasamos en una materia y pensamos que ya todo se acabó, o tenemos que repetir un semestre y nos sentimos como completos perdedores, o hay personas que llevan años trabajando en una organización y son despedidos sin explicación. Todo su trabajo y todo lo que habían construido como si nada hubiera pasado. Lo que hacen algunas personas para lidiar con esto es recurrir al cinismo. Nada tiene sentido, la vida no importa, culpan a un Dios, el que sea en el que crean, culpan al mercado, culpan a los demás, culpan a sus familias quizás, porque piensan que no les dieron el apoyo suficiente, que no niego que en algunos casos pueda ser así, pero muchas veces exteriorizamos esa culpa en vez de asumir nuestra propia responsabilidad. Esa es una alternativa que muchos adoptan cuando se topan con ese muro que son las dificultades en la vida. Pero considero que no es la alternativa mejor o la más madura. Tampoco considero que haya una sola solución para este problema. Creo que cada persona tiene su propia respuesta a cómo seguir adelante. Y ninguna respuesta es mejor que otra. Quizás una funcione mejor para ustedes y otra funcione mejor para los demás. Por eso es peligroso decirle a alguien, esto es lo que tienes que hacer para salir adelante. O quítate esa cara de tristeza y ponte a hacer algo, porque no todos funcionamos de la misma manera. Y pese a que actuamos en sociedad, cada individuo tiene su propia identidad. Entonces, yo estoy feliz de compartirles la que para mí es la forma de afrontar la vida, que no necesariamente tiene que ser la misma para ustedes. Y bueno, regresando a ese tema de la empresa del ser, por eso es que el título es ¿Cómo ser una empresa del top 10? ¿Cómo convertirte en una empresa del top 10? ¿Cómo recuperar, por así decirlo, ese gusto por vivir? Considero que lo primero es la honestidad. Como en las propias organizaciones, sin una política de honestidad, una empresa no tiene credibilidad. Pero lo mismo aplica para cada uno de nosotros. Pero más peligrosas que las mentiras que decimos a los demás son las mentiras que nos decimos a nosotros mismos. Cómo nos engañamos en algunas ocasiones para decir que algo no nos molesta
o que hay algo que no tenemos que resolver porque no es necesario, ¿cómo evitamos a través de esas mentiras resolver eso que sabemos que nos está molestando hasta que se acaba por acumular y termina por explotar? Hay una anécdota de un dragón en una casa, no sé si lo habrán escuchado, donde un pequeño dragón está en una casa, pero era tan pequeño al inicio que nadie le daba importancia. Nadie lo trató, nadie lo quiso echar ni resolver la situación del dragón. Poco a poco el dragón se fue haciendo más grande, pero ellos no consideraban que fuera una amenaza aún, hasta que creció tanto que sus alas salieron de la casa y al emprender el vuelo se llevó la construcción con él. Asimismo es como muchas veces afrontamos los problemas. Los escondemos debajo de la alfombra, pretendemos que no están hasta que llega un momento de quiebre y bueno, lo que se busca es que no llegue ese momento de quiebre, sino tratar de resolver las cosas. Jordan Peterson, un psicólogo clínico, autor y conferencista de los Estados Unidos, dice en su libro de 12 reglas para la vida, di la verdad o al menos no mientas. Porque a veces es difícil decir la verdad en todo, pero siempre podemos elegir no mentir. Sobre todo, como dije, con las cosas que nos decimos a nosotros mismos. ¿Y esto por qué? Porque al mentir aumentamos a su vez nuestra propensión a mentir. Porque degradamos esa imagen que tenemos de nosotros y es más probable que volvamos a mentir. Y se vuelve un ciclo repetitivo en el que mentira tras mentira terminamos siendo alguien que no somos en realidad. Entonces, para mí el primer paso es eso, ser honestos, plantearse las cosas con honestidad, las cosas que me están afectando o las cosas que estoy evitando. Solo así puedes establecerte una misión y una visión y saber hacia dónde está encaminada tu vida. El segundo punto es la responsabilidad, que, bueno, considero que cada punto debe ir uno detrás de otro en orden secuencial. Y voy a citar a un personaje de la cultura popular, que, bueno, yo crecí viendo ese personaje, es Spider-Man. Ustedes perdonen que lo use como ejemplo, pero él tiene una frase que dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero lo contrario también es cierto, una gran responsabilidad conlleva un gran poder. ¿Qué significa esto? Que podemos transformar enormemente nuestras vidas poniéndonos una carga al hombro, adoptando la responsabilidad de cambiar eso que sabemos que tenemos que cambiar. Pero por eso el paso de la honestidad es importante que vaya antes, porque ¿cómo vas a saber qué tienes que cambiar si no eres honesto contigo mismo? Una vez que lo hayas identificado, puedes tomar esa carga y puedes empezar a trabajar hacia donde quieres ir. Y responsabilidad no es lo mismo que culpa, porque muchas veces pensamos que van de la mano. Ah, esto es mi culpa, que esto haya pasado fue culpa mía, nadie más tiene que ver con esto o es culpa de los demás. Pero culpar es asumir una posición de víctima y las víctimas no son proactivas, sino simplemente rehenes de sus circunstancias. En su lugar, la responsabilidad es proactiva, propone soluciones, propone diferenciar qué es lo que puedes resolver y qué es lo que no. Por ejemplo, si nos encontramos en una situación económica no muy buena, en vez de culpar al mercado, puedo decir, bueno, yo no controlo cómo se mueven las variables del mercado, pero sí controlo cuánto gasto, controlo cuánto ahorro, controlo cuánto me educo para poder generar más ingresos. Y todo eso son cosas que podemos hacer. Entonces, para mí el segundo paso es adoptar responsabilidad de quién eres, dónde estás y a dónde quieres llegar. En tercer lugar, las relaciones interpersonales. Hay una frase que mi padre repite, que es que no somos islas. Y a veces, cuando se habla de crecimiento personal, se suele llegar a la conclusión de tienes que hacerlo todo tú. Pero está comprobado estadísticamente que una de las mayores explicaciones para longevidad, vida sana y evitar enfermedades que se pueden evitar es tener un buen círculo de relaciones sociales, de personas con las que puedas entablar una conversación, puedas expresarle sus sentimientos, que sean personas que te respalden, que te hagan subir en lugar de querer hacer que te sientas menos. Pero este punto tiene que ir después de la honestidad y de la responsabilidad, porque toda relación social,
todo trabajo en equipo, toda relación de pareja, toda relación de amistad o incluso de compañerismo depende de la responsabilidad. Eres responsable de no hacer sentir mal a esa persona, de no insultarla, de escucharla cuando está hablando, porque no eres el único que merece ser escuchado, y también de ayudarla en la medida de lo que puedas. Y también es necesario reconocer cuando una amistad o una relación no es sana para ti, cuando es algo con lo que estás arrastrando en lugar de ser alguien con quien te estás apoyando. Por eso el punto de la honestidad. Muchas veces pensamos que podemos cambiar a las personas o que podemos salvarlas. No digo que no sea cierto que podemos ayudar a los demás, pero al final es decisión de cada uno cambiar o no. No puedes hacer ese trabajo por otra persona. Y tras todo esto, siento que el ingrediente secreto es la gratitud. Hagas lo que hagas, estés donde estés, pase lo que pase, siempre puedes elegir ser agradecido. Y es complicado porque ¿cómo vas a dar las gracias por algo que te lastimó? ¿Cómo vas a dar las gracias porque te esté yendo mal? Y no se trata de cegarse, sino de ver las oportunidades, incluso en los tropiezos. Porque muchas veces se necesita perder algo para ganar algo a cambio. Entonces, dar las gracias, así llueva o esté soleado, así lloremos o reímos. Todo eso es parte de la vida, lo bueno y lo malo. No podemos separarlo, porque de eso se trata vivir. Y bueno, tras todo esto, quiero hablarles un poco de mi libro y de cómo a través de su escritura apliqué esto que les mencioné. Y bueno, para mí el año 2021 fue un año difícil, supongo que para todos también. Era pandemia, no sabíamos qué iba a pasar, mucha incertidumbre, mucho miedo. Y fue uno de los años más difíciles de mi corta vida, si lo puedo decir así, porque todo lo que yo creía que era de una forma fue desafiado completamente. Quien yo creía que era cambió. Personas con las que pensaba que iba a estar siempre me dejaron. Amigos que pensé que siempre iban a estar ahí me traicionaron. O bueno, eso es adoptar una posición victimista, en realidad. Y ese proceso fue el que me llevó a escribir este libro. Darme cuenta de que más que ser una víctima de la vida, podía tomar ese dolor y ayudarlo a que me construyera. No hubiera podido construirlo si no hubiera sido honesto, si no hubiera dejado de culpar a todos por lo que me pasó y no empezar a ver las cosas que yo podía hacer, las cosas que yo podía cambiar. No lo hubiera podido escribir si no hubiera tomado esa responsabilidad de arreglar mi vida, porque me pude haber quedado con la tristeza o con el sufrimiento y no estaría hoy aquí hablándoles a ustedes. Y sin la ayuda de tantas personas que estuvieron detrás de mí, sin ayuda de mis padres, de mi hermano, que cree más en mí de lo que yo mismo creo y, no sé, me hace muy feliz tenerlo en mi vida. A la ayuda de mi madre, que siempre está ahí, y de muchos amigos que me ayudaron a levantarme, que me escucharon cuando me sentía mal. Sin todos ellos no estaría aquí. Quizás estaría en un lugar mucho peor. Incluso ahora, no significa que las dificultades hayan abandonado mi vida, pero siempre he contado con personas que me apoyan y que me impulsan a ser mejor. Y esas personas existen, solo hay que saber dónde buscarlas y a qué personas evitar. Entonces, al final de todo,